Escúchame bien, escogido. Tu corona está resbalando. Sí, lo escuchaste correctamente. Esa misma corona que el cielo colocó sobre tu cabeza, ese sello de honra y distinción que el mismo Dios depositó sobre tu vida, ahora mismo está en peligro de caerse. No es un juego, no es exageración, es una alerta divina. Muchos de ustedes caminan bajo la mentira más peligrosa, una vez escogido, siempre escogido. Pero hoy te digo con la autoridad del Espíritu, eso es falso. La elección no es una licencia para vivir como quieras, la elección es una responsabilidad que demanda vigilancia, obediencia y sacrificio. El enemigo no puede quitarte lo que Dios te entregó, pero si tú descuidas tu postura, si tú bajas tu guardia, si tú permites distracciones, tu corona puede deslizarse de tu cabeza y alguien más puede ocupar tu lugar. Recuerda lo que está escrito en Apocalipsis 3:11, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. No confundas el favor con un boleto de inmunidad. No creas que porque Dios te escogió ayer, puedes vivir hoy como si nada. El cielo no te llamó para ser descuidado, sino para ser guardián de lo que se te confió. Y Jesús mismo nos advierte en Lucas 12:48, a quien mucho se le da, mucho se le demandará. Esa palabra no es opcional, es un decreto, así que, escogido, antes de continuar, quiero que hagas un acto público de fe y compromiso. Escribe ahora mismo en los comentarios el número 777 como una declaración profética de que vas a proteger tu corona, de que no permitirás que el descuido, el pecado o las distracciones del mundo te roben lo que el cielo ya puso sobre ti. Esto no es un simple número, es un testimonio público de que estás despierto, de que has entendido la urgencia de esta hora, y de que no vas a dejar que nadie robe tu asignación. La pregunta es, ¿vas a dejar que tu corona siga resbalando, o vas a ajustarla firmemente y caminar como el verdadero escogido que eres? El tiempo de jugar se terminó. Hoy es el día de vigilancia. Hoy es el día de decisión. Escucha bien, escogido. Muchos miran tu vida desde afuera y jamás entienden la carga que llevas en silencio. Ellos ven tus pasos, tus sonrisas, tus pequeñas victorias, pero no alcanzan a percibir el costo invisible que hay detrás de tu llamado. La verdad es que ser escogido no es un título de gloria humana, es un peso divino que demanda todo de ti. Tu camino no se parece al de los demás. ¿Has sentido la soledad más aguda, esa que no proviene de la ausencia de gente alrededor, sino de la falta de comprensión de quienes te rodean? Has estado rodeado de multitudes, pero aún así, tu espíritu ha sentido el frío del aislamiento. ¿Por qué? Porque la frecuencia en la que Dios te habla no siempre puede ser escuchada por quienes aún viven en lo común. Las batallas que enfrentas no son batallas ordinarias. Otros luchan con cosas pequeñas, pero a ti el cielo te asignó guerras que parecen imposibles. Luchas contra patrones familiares, maldiciones generacionales, traiciones inesperadas y pruebas que nadie más podría resistir. Y a pesar de todo, sigues en pie, aunque con cicatrices, aunque con lágrimas, porque dentro de ti arde una llama que no puede ser apagada. Recuerda esto, no fuiste escogido para comodidad. No fuiste llamado para caminar por senderos fáciles. El favor que está sobre ti no es para que vivas una vida ligera, sino para que cargues con un propósito que requiere resistencia, disciplina y un nivel de fe radical. Ser escogido significa que el cielo confió en ti lo que otros jamás podrían soportar. Mucho se les dará a quienes mucho se les confió. Pero también, mucho se les exigirá. Y aquí está la verdad que pocos se atreven a decirte, ser escogido no es garantía eterna. Así como el cielo puso su mirada sobre ti, también puedes perder ese lugar si no cuidas lo que te fue entregado. No confundas la misericordia de Dios con permiso para descuidar tu asignación. Escogido, tu vida está marcada, sí. Pero también está siendo probada todos los días. Cada lágrima,
cada traición, cada silencio, cada espera dolorosa, todo esto es parte del precio. No es para destruirte, es para moldearte. No es para quebrarte, es para templarte como el acero. Porque si el enemigo pelea con tanto empeño contra ti, es porque el cielo depositó en ti una medida de gloria que aún ni tú mismo logras dimensionar. Pero aquí está el misterio, así como el cielo te eligió, también puedes ser descalificado si menosprecias la corona que se te entregó. No confundas el llamado con inmunidad. Lo que hoy tienes es un privilegio, pero también es una responsabilidad. La pregunta no es si fuiste escogido, la verdadera pregunta es, ¿permanecerás digno de serlo? El Espíritu me impulsa a hablarte con claridad, escogido de Dios. Tu mayor amenaza no siempre son los demonios externos, ni las personas que te critican, ni las batallas visibles en tu entorno. Muchas veces, el enemigo más peligroso está dentro de ti. Y se llama orgullo. La palabra es contundente. Proverbios 16:18 declara, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. No es una advertencia ligera, es un decreto celestial. El orgullo te acerca más rápido a tu destrucción que cualquier ataque del infierno. Piénsalo. ¿Cuántos líderes comenzaron con humildad, con rodillas dobladas, con lágrimas de dependencia en la presencia de Dios, y con el tiempo empezaron a caminar erguidos, confiando más en sus propias fuerzas que en la gracia divina? Muchos de ellos no cayeron por persecución, no cayeron por falta de talento, no cayeron por escasez de oportunidades, cayeron porque dejaron de ser enseñables. Déjame preguntarte con amor pero con firmeza. ¿Cuándo fue que la corrección empezó a dolerte más que el pecado? ¿Cuándo fue que la retroalimentación comenzó a sentirse como un ataque personal, en lugar de una oportunidad para crecer? ¿En qué momento tu corazón se convenció de que ya lo sabías todo y que nadie podía hablarte, porque Dios solo te habla a ti? Ese es el veneno sutil del orgullo. Al inicio parece pequeño, casi invisible, pero como una semilla escondida, comienza a crecer y a endurecer tu espíritu. Y cuando ya está arraigado, te roba la capacidad de escuchar, de aprender, de recibir consejo. Y allí, sin darte cuenta, tu corona empieza a resbalar. Recuerda esto, el cielo no busca perfección, busca corazones dóciles. Dios puede levantar a un joven inexperto, a un anciano cansado, a un pecador arrepentido, pero Dios no puede usar a un orgulloso que piensa que ya no necesita ser moldeado. Mira a Saúl, el primer rey de Israel. Fue elegido, ungido, respaldado. ¿Pero qué lo destruyó? No fueron los filisteos, no fue Goliat, no fue la falta de recursos. Fue su incapacidad de obedecer y reconocer que no tenía la última palabra. El orgullo lo llevó a perder la corona, literalmente. Amado escogido, lo que destruyó a Saúl todavía sigue destruyendo llamados hoy. Muchos pierden su asignación, no por falta de dones, sino porque se les olvidó doblar rodillas y escuchar. El orgullo grita, ya llegaste, ya lo sabes todo, ya no necesitas ser corregido. Pero la humildad susurra, Señor, todavía soy barro en tus manos. Moldéame, cámbiame, corrígeme. Si quieres guardar tu corona, comienza aquí, recupera el corazón enseñable. Recibe consejo, honra la corrección, ama la disciplina. Porque la Biblia dice en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que hoy te dejo esta alerta, el orgullo siempre precede a la caída. Si no lo arrancas de raíz, tu propia altivez se convertirá en la soga que el enemigo usará para derribarte. Hermano, hermana, escucha con atención. Una de las trampas más sutiles y peligrosas que acecha a los escogidos no es necesariamente el orgullo desbordado ni un pecado visible, sino algo mucho más silencioso y engañoso, la negligencia de la disciplina diaria. La palabra es clara en 1 Corintios 9:27, cuando Pablo declara con firmeza,
golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué significa esto? Que incluso un apóstol, un hombre que había visto visiones celestiales, que había predicado en sinagogas y plazas, reconocía que si no mantenía una disciplina diaria, podía caer en descalificación. Déjame decírtelo sin rodeos, la grandeza espiritual no se construye en un solo día de fuego, sino en miles de días de fidelidad. El destino no se alcanza con emociones pasajeras, sino con consistencia, con pequeños actos de obediencia repetidos cada amanecer. El problema es que muchos escogidos empiezan bien, encendidos, orando con lágrimas, leyendo la palabra con hambre. Pero con el tiempo, el enemigo susurra, no pasa nada si hoy no oras, mañana recuperas. No importa si hoy no lees la palabra, ya conoces los versículos. Y poco a poco, lo que antes era un río de disciplina se convierte en un charco seco de descuido. Mira el ejemplo de los grandes hombres y mujeres de Dios. El Papa Juan Pablo II, por ejemplo, era conocido por su disciplina estricta, horas fijas de oración, estudio profundo de la palabra, compromiso con el silencio y la reflexión. Su fuerza espiritual no vino de un talento especial, sino de una decisión diaria, ser fiel. ¿Y tú? ¿Qué rutina diaria está protegiendo tu corona? ¿O has dejado que tu alma sea alimentada más por redes sociales, conversaciones vacías y distracciones, que por la voz de Dios? Porque escucha bien, el enemigo no necesita que caigas en un gran pecado para robarte tu destino. Solo necesita que descuides lo pequeño cada día, hasta que un día despiertes y tu fuego se haya apagado. Recuerda esta frase y grábala en tu espíritu, el destino se construye en la fidelidad de cada día. No en grandes momentos, no en experiencias extraordinarias, sino en tu disciplina cotidiana, tu oración, tu lectura, tu obediencia, tu silencio ante Dios. Hoy te pregunto directamente, escogido. ¿Sigues levantándote temprano para buscar al Señor? ¿Sigues ayunando, aunque tu carne grite? ¿Sigues disciplinando tu mente y tu cuerpo para que estén al servicio del Espíritu? No dejes que la trampa de la negligencia robe lo que el cielo ya había escrito para ti. Si quieres permanecer en el lugar que Dios te entregó, no puedes darte el lujo de soltar tu disciplina, amado escogido. Aquí llegamos a una de las trampas más sutiles y a la vez más letales, la influencia no filtrada. Muchos de los escogidos de Dios no caen por enemigos declarados, ni por tentaciones evidentes, sino por voces que poco a poco se infiltran en su vida y comienzan a redirigir su corazón hacia lugares que Dios nunca autorizó. La palabra es clara y contundente en 1 Corintios 15:33. No os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Nota bien cómo empieza el verso, no os dejéis engañar. Esto significa que la corrupción de tu carácter no comienza con un ataque frontal, sino con un engaño disfrazado. Nadie se levanta un día diciendo, hoy quiero perder mi corona. Lo que ocurre es que, sin darte cuenta, alguien que no debería tener acceso a tu intimidad empieza a susurrar pensamientos, a sembrar dudas, a moldear tus decisiones. Y antes de notarlo, lo que era una convicción firme ahora es una opinión debilitada. Pregúntate con honestidad, ¿quién tiene acceso a tu vida interior que no debería? No me refiero a quien comenta tus fotos, quien comparte tus publicaciones o quien sonríe contigo en la superficie. Hablo de algo mucho más profundo. ¿Quién está sentado en la mesa de tu alma? ¿Quién tiene voz en tus momentos de duda? ¿Quién te aconseja cuando estás vulnerable? Muchos escogidos han sido desviados no por enemigos declarados, sino por amigos no filtrados. Personas que parecían inofensivas, pero que cargaban agendas ocultas. Voces que te dicen, no tienes que orar tanto, no es para tanto, tómate un descanso de tu llamado, relájate, Dios entiende. Pero lo que parece descanso es en realidad desvío. Mira el ejemplo, Sansón.
Él no cayó en el campo de batalla, no fue vencido por espadas ni por soldados filisteos. Cayó en la almohada equivocada, en la intimidad con la voz equivocada, Dalila. No fue la fuerza del enemigo lo que lo derribó, fue la influencia no filtrada de una mujer que no merecía acceso a su corazón. Y escucha bien, un enemigo declarado puede asustarte, pero una voz cercana puede desarmarte. La influencia no filtrada es como una gota de veneno en un vaso de agua pura. Nadie lo ve al principio, nadie lo nota, pero poco a poco envenena todo lo que está dentro. Así pasa con tus relaciones, con tus conversaciones, con las personas a las que les entregas confianza sin discernimiento. Recuerda esto, no todos merecen acceso a tu oído, porque tu oído es la puerta a tu fe. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si tu fe se fortalece por lo que escuchas, también puede debilitarse por lo que escuchas. Por eso hoy te hago esta pregunta profética y penetrante. ¿Quién está hablando en tu vida que no fue enviado por Dios? ¿Qué voz toleras que constantemente apaga tu fuego? ¿A quién le diste llaves de tu intimidad cuando Dios nunca lo aprobó? La trampa de la influencia no filtrada es peligrosa porque no se siente como un ataque, se siente como compañía. Pero el enemigo no siempre llega rugiendo como un león, muchas veces llega susurrando como un amigo. Escúchame, escogido, protege tu oído, protege tu círculo, protege tu espíritu. No todos son malos, pero no todos son para ti. Hay voces asignadas por el cielo para afirmarte, y voces infiltradas por el infierno para desviarte. La diferencia está en tu discernimiento. Hoy Dios te llama a hacer un inventario espiritual. ¿Quién se sienta a tu mesa? Porque aunque la mesa sea tuya, si el invitado no viene de Dios, la influencia será una trampa. El Espíritu Santo me mueve a hablarte de una de las trampas más letales que enfrentan los escogidos, el miedo y la duda. La palabra dice en 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Escucha esto, escogido, el miedo no es simplemente una emoción pasajera, es un espíritu, y si lo dejas entrar, comienza a minar tu fe en silencio. La duda es su aliada. El miedo susurra, no eres capaz. La duda responde, ¿será que Dios realmente dijo eso? Y poco a poco, lo que comenzó como una semilla de inseguridad termina convirtiéndose en una muralla que detiene tu avance. Pregúntate, ¿cuántos sueños celestiales han quedado archivados en tu corazón porque dudaste del tiempo de Dios? ¿Cuántas oportunidades de obediencia inmediata fueron pospuestas porque esperabas una confirmación extra cuando ya el cielo te había hablado claramente? Mira bien esto, la demora muchas veces se disfraza de sabiduría. A veces decimos, estoy esperando en Dios. Pero la verdad es que Dios ya te habló, y lo que estás haciendo no es esperar, es postergar. El retraso repetido no siempre es prudencia, muchas veces es desobediencia disfrazada. Moisés dudó frente a la zarza ardiente y dijo, Señor, no sé hablar bien, envía a otro. Y por su duda, perdió parte del privilegio, Dios envió a Aarón como portavoz. ¿Qué estás perdiendo tú, escogido, cada vez que dudas de lo que Dios ya decretó sobre tu vida? El miedo y la duda no solo paralizan, sino que también distorsionan. El miedo te hace ver gigantes donde Dios ya prometió victoria. La duda convierte cada promesa en una pregunta. Y juntos, te roban la fe necesaria para moverte. Hoy te pregunto con la misma fuerza del Espíritu. Si la obediencia fuera la única medida de tu vida, ¿qué tendrías que cambiar hoy mismo? Porque delante del cielo, no eres evaluado por tus intenciones, ni por tus planes, ni siquiera por tus oraciones bonitas. Eres medido por tu obediencia. Mira a Abraham, cuando Dios le pidió a Isaac, no dudó ni un día. Se levantó de madrugada y obedeció. Esa obediencia inmediata lo hizo padre de naciones. Mira a Pedro,
cuando Jesús le dijo echa la red otra vez, aunque había pescado toda la noche sin resultados, obedeció. Y esa obediencia lo condujo a una pesca milagrosa. Escogido, ¿qué milagro estás reteniendo porque todavía dudas? ¿Qué promesa sigue sin cumplirse porque tu obediencia ha sido lenta? Hoy el cielo te recuerda, el miedo no viene de Dios. La duda no es sabiduría. Y la demora no es obediencia. Es tiempo de despojarte de esa trampa y decidir caminar en fe radical, amado escogido. Aquí llegamos a una de las trampas más peligrosas y sutiles, el mal uso del don. Dios, en su misericordia, depositó dentro de ti un tesoro, una unción, una gracia que no todos tienen. Ese don no fue dado para tu entretenimiento, ni para alimentar tu ego, ni para abrirte puertas de fama o reconocimiento. Ese don fue puesto en tus manos como una responsabilidad sagrada, una herramienta para que el nombre de Dios sea exaltado y para que los cielos sean revelados en la tierra. La Biblia nos da un ejemplo muy fuerte en 2 Reyes 5, en la historia de Gehazi, el siervo del profeta Eliseo. Después de que Naamán fue sanado de la lepra, Eliseo rechazó cualquier recompensa, mostrando que la gloria y los milagros no se venden, que lo sagrado no tiene precio. Pero Gehazi, movido por la ambición y la codicia, corrió tras Naamán y mintió para quedarse con riquezas que no le correspondían. ¿El resultado? El juicio de Dios cayó sobre él, y la lepra que había sido quitada a Naamán, lo cubrió a él y a su descendencia. Escucha bien, escogido, cuando usamos lo que Dios nos dio para fines personales, abrimos la puerta a nuestra propia destrucción. Lo que debía ser un canal de sanidad puede convertirse en una fuente de corrupción, lo que debía traer libertad puede esclavizarte si lo usas mal. El enemigo conoce el poder de tu don. Él sabe que si lo usas correctamente, cadenas se rompen, vidas cambian, y la gloria de Dios se manifiesta. Por eso intentará empujarte a desviar tu don hacia el aplauso humano, hacia la ganancia material, hacia la búsqueda de reconocimiento. Quiere que conviertas tu don en un espejo para ti mismo, en lugar de una ventana hacia Dios. Déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Tu don está siendo un espejo que refleja tu ego, o una ventana transparente que muestra a Cristo? Porque cuando la gente te escucha cantar, predicar, enseñar, aconsejar, profetizar, servir o liderar, no deberían quedar atrapados en ti, sino ser dirigidos hacia el Padre. Tu don no es un escenario para que tu nombre sea recordado, es un altar para que el nombre de Jesús sea glorificado. Mira a tu alrededor. Hay líderes, ministros, artistas y hasta servidores que comenzaron con un corazón puro, pero poco a poco se dejaron seducir. Su talento se convirtió en su ídolo. Ya no ministran para liberar, sino para impresionar. Ya no sirven para salvar, sino para ser vistos. Y tristemente, aunque la unción todavía fluya por un tiempo, sus corazones se han contaminado, y tarde o temprano esa trampa cobra factura. Escogido, esta es una advertencia clara del cielo: no conviertas el don en mercancía. No lo uses para manipular, para ganar influencia, ni para levantar tu propio reino. Porque el día en que lo hagas, lo que debía ser bendición puede convertirse en maldición. Recuerda, tu don no es tuyo. Es de Dios. Tú solo eres un mayordomo, y aquí viene la activación para ti. Examina tus motivaciones. Pregúntate con honestidad: ¿estoy usando lo que Dios me dio para servir, o para ser servido? ¿Busco agradar al cielo, o impresionar a los hombres? ¿Mi don apunta a la cruz, o apunta a mi nombre? El Espíritu Santo está susurrando en este momento: no olvides por qué fuiste escogido. No olvides para quién fuiste escogido. Escogido, corrige tu corazón ahora. Porque tu don, usado con pureza, abrirá los cielos. Pero usado con orgullo y ambición, puede cerrarlo sobre ti. Escúchame bien, elegido de Dios. Ser escogido no es un trofeo que exhibes en una repisa espiritual.
No es una medalla que cuelgas en tu cuello para que los demás te aplaudan. No es un título que te da derecho a vivir como quieras. Ser escogido es un pacto, y los pactos en el reino de Dios se sellan con fuego, con lágrimas, con obediencia, con fidelidad y con sangre. Desde antes que vieras la luz del día, el cielo ya había hablado sobre ti. Dios mismo lo declaró en Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esto significa que tu llamado no fue improvisado, no fue un accidente, no fue una casualidad. El sello de tu identidad fue colocado en ti mucho antes de que tus padres supieran siquiera que existirías. Tú no fuiste un error, tú fuiste un plan eterno. El apóstol Pedro lo confirma en 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ser escogido no es un título vacío, es una responsabilidad sagrada. Dios te apartó no solo para recibir bendiciones, sino para reflejar su gloria, para llevar luz donde otros aún caminan en oscuridad, para ser una voz cuando otros guardan silencio. Pero escucha bien, ese llamado no viene envuelto en seda ni en comodidad. Ese llamado viene envuelto en fuego purificador. El Señor lo dijo claramente en Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué significa esto? Que ser escogido no te libra del fuego, te garantiza que Dios caminará contigo en medio de él. El fuego es parte del proceso, la prueba es parte del camino, la lucha es parte del entrenamiento. El apóstol Santiago también lo recalca en Santiago 1:2-3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mira esto, la prueba no es señal de que Dios te olvidó, es señal de que Dios te está formando. La resistencia se forja solo en la batalla, la paciencia se desarrolla solo en la espera, y la madurez solo nace en el crisol de la prueba. Dios trabaja con imágenes poderosas. Mira la naturaleza, hay semillas que jamás germinan si no atraviesan el calor de un incendio forestal. El fuego, que parece un destructor, en realidad activa la vida escondida dentro de ellas. Lo que parecía el final, se convierte en el inicio. Asimismo contigo, elegido. Las llamas que te rodean no son para consumirte, sino para liberar lo que Dios escondió dentro de ti. Sin fuego, la semilla queda estéril. Sin fuego, el potencial queda dormido. Sin fuego, jamás se activaría la grandeza que el cielo puso en ti. Por eso, no malinterpretes el proceso. No te engañes pensando que porque eres escogido, todo debería ser fácil. Al contrario, el hecho de que seas escogido garantiza que el horno se encenderá 7 veces más fuerte, porque Dios no moldea vasos ordinarios en hornos tibios. Los vasos de honra, los que llevan su gloria, son moldeados en el fuego ardiente de la prueba. Recuerda esto, el pacto que tienes con Dios no se basa en emociones cambiantes ni en temporadas pasajeras. No es un contrato temporal, es un pacto eterno. Y ese pacto demanda de ti fidelidad, obediencia y perseverancia, así que no digas más, Señor, ¿por qué a mí? Mejor di, Señor, gracias por confiar en mí. Gracias por contarme digno del fuego. Gracias porque si estoy en esta prueba, es porque hay una semilla en mí que necesita activarse. Elegido, escucha con atención, tu corona no se sostiene por lo fácil de tu camino, sino por la fidelidad a tu pacto. Ser escogido es hermoso, pero es también una carga sagrada. Hoy el cielo te recuerda, no eres dueño de ti mismo, perteneces al que te llamó. La Escritura nos advierte con una claridad solemne en Hebreos 2:1. Es necesario que prestemos mucha más atención a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
El Espíritu Santo no nos advierte de un deslizamiento porque el peligro sea ruidoso, evidente o espectacular. Al contrario, la advertencia es tan seria porque el deslizamiento suele ser silencioso, casi imperceptible, gradual. Nadie despierta un día y, de repente, ha perdido la fe por completo. Nadie cae en una ruina espiritual de la noche a la mañana. El desvío comienza con pequeñas decisiones, con ligeras concesiones, con tolerar lo que antes rechazábamos. El enemigo sabe que los escogidos no siempre caerán en grandes pecados de inmediato. Por eso, rara vez empieza con lo obvio. Él inicia con lo sutil, con un pensamiento que normaliza lo que antes discernías como peligroso. Con un hábito descuidado que, al principio, parece inofensivo. Con una voz que justifica tu pereza espiritual. Es como una gota de agua que, día tras día, erosiona la roca más firme. Imagina una enredadera trepadora. Al principio, parece pequeña, incluso decorativa. Nadie teme un tallo delgado enroscado en la base de un árbol robusto. Pero poco a poco, la enredadera se extiende, envuelve, aprieta. Hasta que un día, sin que el árbol lo perciba, su tronco está asfixiado, sus ramas debilitadas, su savia interrumpida. Eso mismo ocurre en el alma del escogido cuando permite pequeñas concesiones que estrangulan lentamente la vida de Dios dentro de él. El desvío nunca comienza con renunciar a la fe, sino con posponer la oración una noche. Con abrir el corazón a una influencia que antes discernías como peligrosa. Con permitir una conversación que contamina. Con dejar de filtrar la música, las películas, las palabras, porque es solo una vez. Pero esas una vez acumuladas son como granos de arena que, juntos, forman un desierto. A lo largo de la historia, los sabios cristianos advirtieron del peligro de la erosión diaria. En la Edad Media, el drama alegórico Everyman mostraba cómo la vida humana es una jornada en la que las pequeñas decisiones diarias determinan el destino eterno. Everyman, es decir, todo hombre, debía rendir cuentas de su vida. Y en el momento crucial, descubría que muchas de las cosas en las que confió, los bienes, las amistades superficiales, las distracciones, lo abandonaban, porque nunca fueron sólidas. Solo las virtudes, cultivadas en fidelidad diaria, lo acompañaban hasta la eternidad. Amado escogido, lo que determina tu victoria no siempre son los grandes momentos de fe pública, sino las decisiones invisibles que tomas en lo secreto. La erosión no se percibe en un día, pero se siente en una década. Y lo que más entristece al cielo es que, muchas veces, quienes son llamados, quienes son marcados por Dios, no pierden su asignación en una caída espectacular, sino en una serie de pequeñas renuncias cotidianas. Piensa en esto, un barco en alta mar no se pierde porque da un giro repentino de 180 grados. Se pierde porque cambia apenas unos grados su curso, pero lo mantiene así durante horas y días. Al principio, ese desvío parece insignificante, pero al final lo lleva a un destino completamente diferente al que había planeado. Así sucede con el alma del escogido, un pequeño no importa, un pequeño lo dejo para mañana, un pequeño nadie lo sabrá, acumulados, terminan alejándote kilómetros del puerto de tu propósito. Por eso, Hebreos nos dice, presten mucha más atención. No se trata de paranoia, sino de vigilancia espiritual. La vida del escogido requiere una atención deliberada, una conciencia constante de que el enemigo nunca descansa y de que la erosión es más peligrosa que el ataque frontal. Un ataque lo puedes ver y resistir. Una erosión la ignoras hasta que es demasiado tarde, amado elegido. Hay un enemigo que no siempre llega con rugidos, ni con tempestades, ni con ataques visibles. Hay un enemigo que se mueve en silencio, que viste trajes de santidad y que incluso puede usar el lenguaje de la fe. Ese enemigo es el ego. El ego es traicionero porque no se presenta como pecado evidente, sino que muchas veces se disfraza de espiritualidad.
A veces parece celo santo, pero en realidad es orgullo disfrazado de fervor. Otras veces parece convicción inquebrantable, pero en el fondo es terquedad disfrazada de fe. El ego es como una sombra que siempre te acompaña, y cuanto más avanzas en tu llamado, más larga puede llegar a ser esa sombra si no la entregas a la luz de Cristo. La palabra lo dice claramente en Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Nota bien, amado, Dios no simplemente ignora al soberbio, lo resiste. Esto significa que cada paso de orgullo levanta una barrera invisible que detiene el fluir de la gracia en tu vida. Puedes tener dones, puedes tener ministerio, puedes tener influencia, pero si tu corazón está inflado por el ego, el cielo mismo se convierte en resistencia y no en respaldo. El apóstol Pablo también lo enseña en Filipenses 2:3, nada hagáis por rivalidad o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aquí está el secreto, la verdadera grandeza no se mide por cuántos te siguen, sino por cuánto sirves. Piensa en esta imagen, el sol no presume de su luz, simplemente brilla. Nunca lo verás comparándose con las estrellas, ni preguntando si la gente lo nota. Su esencia es alumbrar, no competir.